un problema con las aulas virtuales. No sé si a ustedes les aparece el mismo error que está acá. Entonces, debido a eso, la prueba que está planificada para el día de hoy se moverá para la siguiente clase. Sí, es decir, digamos, hoy prueba de la unidad o del tema número 7, que es el tema de campo magnético. Debido a los problemas que tenemos, esa prueba se va a mover, ¿sí? Para la próxima semana. Para la próxima semana posiblemente el día 10, ¿sí? Y en este caso la prueba va a abarcar tanto el tema 7 como el tema 8, que ya hemos finalizado el día de ayer, ¿sí? Hoy día lo que vamos a hacer es finalizar el ejercicio este que nos quedó de realizar. Vamos a ver algo de lo que se denomina circuitos magnéticos. Va a ser solamente una introducción, considerando que los circuitos magnéticos son estudiados a profundidad el próximo, bueno, en la materia de conversión de energía, ¿sí? Y también vamos a analizar el uso de FEM para el estudio de estudio y simulación de los circuitos magnéticos, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden, una vez que que el aula virtual esté disponible, yo actualizaré las fechas para las pruebas y indicaré los temas que se van a tratar en cada una. Pero les adelanto, la próxima semana, ¿sí? El día 10, miércoles 10 de agosto, perdón, la prueba incluirá los temas 7 y 8, es decir, campo magnético, fuerza magnética y lo que estamos mirando ahora, cálculo de inductancia, ¿sí? Y la siguiente prueba que está planificada para el 17 posiblemente se mueva para otra fecha, no sé, para el 23 o para el 24 e incluirá el tema 9, ¿sí? Para que el examen sea solamente 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces, continuemos, dado que el aula virtual está indisponible. Sí. Bien, entonces, recordemos rápidamente de qué se trataba el ejercicio que se había planteado el día de ayer. Básicamente, el ejercicio consta de dos solenoides concéntricos, ¿sí? Que está uno dentro del otro y que ambos llevan una corriente I, como se muestra aquí en la figura, ¿no es cierto? La una con corriente en I, el solenoide externo lleva la corriente I en dirección en contra de las manillas del reloj y o el solenoide interno de radio B lleva la corriente I en dirección de las manillas del reloj. Ambos solenoides tienen N espiras y la misma longitud L. Se pide calcular la inductancia total por unidad de longitud del sistema. Para esto les había indicado que habían, bueno, varias posibilidades, ¿no? Una de ellas, sí, es hacerlo calculando las inductancias de cada uno de los solenoides, ¿sí? En este caso, la inductancia del solenoide 1 estaría dado por las concatenaciones de flujo de, de propias, ¿sí? O lo que sería lo mismo, esto sería igual a L11 menos L12, es decir, la inductancia propia menos la inductancia mutua entre 1 y 2, y la misma historia sería para la inductancia, ¿sí? De la bobina 2, que sería L22 menos L21, ¿sí? Aquí sería 2, 1, de 2 a 1 y de 1 a 2. Listo. Sí, entonces, esta sería una de las formas de calcular la inductancia y luego sumando ambas, la inductancia de cada una de las bobinas, obtener la inductancia total. Sin embargo, debido a que ayer trabajamos el método de la energía, ¿sí? Conociendo básicamente cómo es la energía almacenada en el campo magnético, ¿sí? Em, aquí hay un problema. Sí, aquí hay un problema.
Entonces, ayer vimos cuánto sería la relación que existe entre la energía almacenada y la inductancia. Sí, dimos una definición alternativa de inductancia, determinamos cuánto sería la energía almacenada, ¿sí? Em, Considerando una aproximación o una definición basada en campos magnéticos o considerando una definición o aproximación basada en circuitos eléctricos, en donde tenemos inductancias y corrientes, o si hablamos de campos magnéticos, de la campo magnético, densidad de campo magnético. ¿Sí? Entonces, la idea sería hacer uso de esta definición y en función de eso tratar de resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? ¿Sí? Para calcular a través de este método. ¿Sí? Lo primero sería determinar cómo es el campo magnético, ¿no? Entonces miren que tenemos básicamente tres zonas, ¿no? Una zona que, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es cálculo, cálculo de H. ¿Sí? Y tenemos, como les mencioné, tres zonas. La primera de ellas es cuando ρ. Bueno, ρ está entre 0 y menor que B, es decir, dentro de la espira verde. Una segunda zona sería entre B, menor que ρ y menor que A, es decir, en la región intermedia entre los dos, entre las dos espiras, entre la espira negra y la espira verde. Y la región C sería cuando ρ es mayor que A, es decir, fuera. Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Y antes de continuar, ¿cuánto vale el campo magnético producido por un solenoide? Si nosotros ya lo habíamos obtenido, básicamente era N I sobre longitud en la dirección A sub N, ¿sí? En la dirección A sub N. Nosotros podemos tomar, ¿sí? Un sistema de coordenadas como esto, ¿no es cierto? X, Y y Z. Y si ese es el sistema de coordenadas, bueno, aquí tendríamos en la coordenada Z. ¿Sí? Este sería el campo magnético producido por la bobina interior o por la bobina exterior, o por el solenoide interior o exterior. La magnitud es la misma porque el número de vueltas de cada una de las bobinas es el mismo. La corriente que circula por ellas es la misma, ¿sí? Y la longitud de las bobinas es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Es la dirección, ¿sí? En la dirección aquí sería, lo voy a dejar nuevamente en la dirección A sub n, en el sentido de que es perpendicular al área o a la sección transversal de la bobina y dependiendo de la dirección de la corriente. ¿Sí? Entonces, para cuando phi está entre 0 y B, ¿sí? Nosotros tenemos que H sub A o el H producido por el solenoide de radio A, H está en esta dirección. Y H producido por la bobina del radio B está en dirección contraria. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar la ley de la mano derecha y darse cuenta de eso. Es decir, para esta zona se cumple que el H total sería igual al H de A más H de B. ¿Sí? Y resulta que esto sería, ¿no? NI sobre L, el H de A en la dirección A sub Z, y el H de B sería menos NI sobre L en la dirección menos A sub Z, con lo que H en esta zona vale 0. Es decir, dentro de la bobina de radio B, el campo magnético total vale 0. ¿Por qué? Porque entre los dos campos producido por cada una de las bobinas se anulan entre sí. ¿Sí? Entre el espacio formado por la bobina B y la bobina A, ¿sí? Es decir, en este espacio de aquí, nuevamente, ¿cuánto sería el valor de H? Sigue siendo lo mismo, ¿no? HA más HB en esta zona. ¿Sí? Nosotros podemos ver que en esta zona, HA, ¿cuánto vale? Valdría NI sobre L en la dirección A sub Z. ¿Y cuánto valdría HB o el H producido por la bobina B? Sí, nosotros sabemos que el campo magnético fuera de un solenoide vale 0. Por lo tanto,
el campo o la bobina B no produce campo magnético en esta zona. Es decir, aquí vale 0. Por lo tanto, H es igual simplemente a NI sobre L en la dirección A sub Z. Y finalmente, en la zona en donde ρ es mayor que A, es decir, fuera de la bobina de radio B, de radio A, perdón, es decir, aquí fuera, el campo magnético producido por la bobina de radio B sigue siendo 0. Y ahora, como ya estamos fuera de la bobina de radio A, el campo magnético producido por A también será 0. Es decir, y tendremos 0 más 0. Por lo tanto, H en esta zona también valdrá 0. ¿Sí? Aquí serían periómetros y aquí también valdría 0. Es decir, solamente se tiene como resultado de esto campo magnético en esta zona. Por lo tanto, solamente el campo magnético de esta zona será capaz de almacenar energía. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, calculemos cuánto vale la energía. ¿Sí? ¿Cuánto vale la energía en este caso? ¿Qué necesitaríamos? En este caso, vamos al momento. Entonces, ¿cuánto vale la energía? Ahora sí, cálculo de omega m. ¿Cuánto valdría la energía? La energía total sería 1/2 de la integral de b.h de b, o lo que sería lo mismo, 1/2 de la integral de b al cuadrado, ¿sí? Nu por b al cuadrado de b, o 1/2 de la integral de h al cuadrado sobre nu de b. ¿Sí? Recuerden lo que vimos ayer, ¿no? Esto sería nu h al cuadrado, ¿sí? O b sobre nu, ¿sí? Aquí tendríamos al revés, ¿no? Sería h al cuadrado y aquí sería b al cuadrado. Listo. Cualquiera de estas expresiones pueden utilizarla. Me parece que la más sencilla sería la de acá, ¿no? Sería 1/2 nu, si asumimos que hay aire entre los dos, aquí me quedaría el nu sub 0. El h al cuadrado es constante, puesto que n y l son constantes, me quedaría n al cuadrado y al cuadrado sobre L al cuadrado y me quedaría una integral de volumen. ¿En dónde? En esta zona que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto me quedaría? 1/2 de nu sub 0 n al cuadrado y al cuadrado sobre L al cuadrado multiplicado por el volumen. ¿Cuánto sería el volumen? ¿Sí? Sería pi por A al cuadrado menos B al cuadrado multiplicado por L. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estoy obteniendo? El área de esta parte de aquí multiplicada por la longitud total, ¿sí? Que sería pi por a al cuadrado me da el grande menos pi por b al cuadrado me da el pequeño. Y eso es lo que está aquí. Pi por a al cuadrado menos b al cuadrado por L. ¿Sí? Con esto me quedaría que la energía total, básicamente me quedaría nu sub 0 pi n al cuadrado y al cuadrado multiplicado por a al cuadrado menos b al cuadrado sobre L y esto sobre 2. ¿Sí? Y con esto ya puedo calcular cuánto es la inductancia total. ¿Sí? Finalmente, ¿cuánto me quedaría el cálculo de la inductancia? Inductancia total del arreglo. ¿Qué quiere decir del arreglo del sistema formado por los dos solenoides? ¿Sí? Entonces, L no sería más que 2 omega m sobre i al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría
2 por nu sub 0 pi sobre 2 por n al cuadrado i al cuadrado a al cuadrado b al cuadrado sobre L dividido para I al cuadrado. ¿Sí? Con lo que me quedaría que L no es más que nu sub 0 por pi multiplicado por n al cuadrado a al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto sobre L. ¿Sí? Y ya tendría la inductancia total del arreglo, ¿sí? Ah, pero la pregunta final, ¿no? La pregunta era cuánto vale la inductancia por unidad de longitud, con lo que me quedaría nu sub 0 pi, ustedes quieren n al cuadrado a al cuadrado menos b al cuadrado sobre L al cuadrado. Esto expresado en henrios sobre metro. ¿Sí? Nuevamente se observa que la inductancia depende tanto del número de vueltas, ¿sí? Depende de la geometría del arreglo, en este caso los radios de cada una de las solenoides y de la longitud de los solenoides. Además del material, ¿sí? O del material, en este caso de la permitividad, de la permeabilidad del material que existe entre las dos o entre los dos solenoides. ¿Sí? Y como observaron, ¿no? En este caso el cálculo es mucho más sencillo. ¿Cuál sería tal vez el inconveniente si es que necesitan determinar, si por alguna razón necesitan determinar el valor de la inductancia individual de cada uno de los solenoides? Con esto no lo pueden obtener. Sí, con esto obtienen la inductancia total del arreglo, es decir, de todo este sistema, porque están calculando la energía total almacenada en este arreglo. ¿Sí? Si necesitaran calcular las inductancias propias de cada una de las bobinas o las inductancias mutuas entre ellas, tendrían que hacer necesariamente este procedimiento. ¿Sí? Y esto les puede quedar a ustedes como ejercicio, ¿no? Calcular la inductancia de cada una de las bobinas, sumar y demostrar que pueden llegar a la misma solución para entender que el proceso, ¿sí? Es el mismo, nuevamente lleva a la misma solución. Sí. Bien, entonces, como les mencioné, Alex, Dije buenos días. Disculpe, no me quedó muy claro porque en el segundo caso el cuando el robo está entre B y A, H de B es cero. Para ¿cuánto es el calcular campo magnético fuera de una bobina, de un solenoide? un cero. Ay, ay, ay. Eso no de. Ya, Ya, profe. listo. Entonces, para finalizar, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos visto las condiciones de borde, sí, habíamos estudiado las condiciones de borde con sus componentes tangenciales y normales. Recuerden siempre que puede existir una corriente superficial, pero en la vida real prácticamente esto no sucede porque las corrientes superficiales ocurren básicamente en sus materiales conductores perfectos y en la vida real los únicos que se comportan similar son los superconductores. Sí, entonces existen, ¿no? Superconductores y podrán existir aplicaciones en las que hay uso de superconductores, pero en la mayoría de los casos típicos o en la vida típica o normal, no existe, por lo tanto esta corriente K no va a existir, ¿sí? Hicimos un ejemplo de esto de condiciones de borde, ¿sí? Hablamos posteriormente de la inductancia, en donde había el concepto de inductancia propia o autoinductancia, que se la podía definir en función de la energía. La energía también se puede calcular en función de los vectores o de los potenciales vectoriales, ¿sí? Entonces, una definición alternativa, asimismo,
basada en la energía, pero calculada usando los potenciales o los vectores los potenciales magnéticos en general, vectoriales, ¿sí? Sería la integral de A punto J de B, ¿sí? ¿Qué implicaría? Que tienen que calcular primero J, ¿sí? Usualmente se conoce, primero A, perdón, que es el potencial vectorial, el potencial magnético vectorial, ¿sí? Y necesitarían determinar o calcular cuánto es la densidad de corriente. Aquí nuevamente, ¿por qué es importante? Porque al final resulta que lo que se resuelve o lo que los programas, la mayoría de los programas de computacionales, lo que hacen es en realidad resolver la ecuación de Poisson relacionada con los potenciales magnéticos vectoriales, ¿sí? Y en función de eso pueden calcular directamente la inductancia, es decir, no tienen que saltar a calcular campo magnético, intensidad de campo magnético, sino solamente conociendo A, ¿sí? Pueden calcular L. Conociendo A y la corriente, que es a veces un dato que se especifica, con eso pueden calcular ya L, ¿sí? Entonces, la inductancia está en función de las concatenaciones de flujo. Las unidades de la inductancia, no lo olviden, son los henrios o también Webers, ¿sí? Webers voltio sobre Webers vuelta sobre metro. ¿Por qué Webers vuelta? Porque aquí está la n, ¿sí? Entonces, n es el número de vueltas. Entonces, si tienen un Weber de flujo, ¿sí? Y tienen 100 vueltas, sería 100 Webers vuelta, ¿sí? Dividido o sobre los amperios. Eso es el equivalente o es la definición de lo que es un Henry, ¿sí? La inductancia asimismo es una función de la geometría y de la permitividad magnética, ¿sí? Y esta es una definición aplicable cuando el flujo es proporcional a la corriente, ¿sí? Recuerden que la definición básicamente de inductancia es concatenaciones de flujo sobre la corriente. ¿Y qué implicaba esto? Que esta relación tiene que ser constante o que existe una relación de proporcionalidad entre el flujo y la corriente. Y esa relación de proporcionalidad era lo que nosotros llamamos inductancia, ¿sí? O lo que es lo mismo, las concatenaciones de flujo son L por I. ¿Qué implica? Que si por aquí yo pongo corriente y por aquí pongo concatenaciones de flujo o puedo poner inclusive flujo, sí, debo tener una relación de este tipo, de proporcionalidad, ¿sí? Y básicamente la pendiente de estas dos relaciones de entre corriente y de concatenaciones de flujo es lo que nosotros le llamamos la inductancia, ¿sí? La pendiente de esto. Y ya lo vamos a ver en este momento cuando entremos a circuitos magnéticos que en la vida real los materiales ferromagnéticos especialmente no cumplen con esta relación, ¿sí? Entonces, en ese caso, la definición de inductancia es una definición que se denomina local, es decir, dependiendo del punto de operación en donde esté, la inductancia cambia. Es decir, si yo tengo una corriente de 10 amperios, ¿sí? La inductancia valdrá 1 milihenrio, pero posiblemente si tengo una corriente de 1000 amperios, la inductancia puede que valga 2 henrios, por ejemplo, ¿sí? A pesar de ser el mismo material, el mismo circuito, debido a las características magnéticas del material, la inductancia puede cambiar. Sí, ojo con eso. Usualmente para nuestros circuitos magnéticos, nosotros asumimos que la inductancia es constante, ¿sí? Cuando compramos un inductor, nosotros pedimos, denme un inductor de 1 henry o 2 henry, asumiendo que la inductancia es constante. Eso se cumple cuando tenemos un núcleo de aire, ¿sí? Pero cuando tenemos un núcleo de hierro, eso ya no es cierto, ¿sí? Adicionalmente, estudiamos el tema de inductancia interna y de inductancia externa, ¿sí? En un conductor habían ambas y las habíamos estudiado inclusive. En resumen, la inductancia interna suele ser pequeña y la inductancia externa suele ser más grande, ¿sí? Y de hecho calculamos el valor de la inductancia interna, ¿sí? En este caso, para un conductor, la inductancia interna tenía un valor de nu sobre 8pi, ¿sí? Hicimos también algunos casos de estudio como el toroide, ¿sí? En donde calculamos la inductancia del toroide, calculamos la inductancia del solenoide, pero digamos que de forma general, ¿sí? La inductancia total
Para calcular el flujo o las concatenaciones de flujo totales, debemos calcular como el flujo que aporta cada una de las espiras, ¿sí? Es decir, si tenemos un caso general que no pueda ser resuelto mediante solenoides o toroides, ¿sí? Pero que estén formando espiras, para calcular las concatenaciones de flujo totales tendríamos que calcular el flujo que produce una espira más el flujo que existe a través de la otra, más el flujo que existe a través de la otra, y así sucesivamente, para, en función de eso, calcular las concatenaciones de flujo totales. ¿Sí? Esto puede ser complicado de resolver, ¿sí? Puede ser complicado de resolver, y es por eso que en la vida real, cuando ya consideramos dispositivos reales, porque miren que aquí en este solenoide no consideramos esta dispersión de flujo magnético en los extremos, ni las corrientes o los flujos de remolino que existen entre cada espira, porque al final las espiras están, a pesar de parecer muy juntas, están separadas un espacio milimétrico, o tal vez de décimas de milímetro, ¿no? Entonces, estas corrientes pequeñas no las consideramos y es por eso que llegamos a una ecuación que sabemos que funciona bien cuando estamos muy dentro del solenoide, pero en los extremos del solenoide ya no funciona, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se hace es utilizar cantidades empíricas o mediciones, ¿sí? Reales en el dispositivo. Y para poder ajustar, por ejemplo, los valores que obtenemos de tratar de aplicar una fórmula no tan, o que no vale en toda la superficie o en todo el volumen de este toroide, se utilizan algunos factores, como son llamados el de factor de devanado o el factor de paso, que básicamente miden de alguna manera las imperfecciones que existe en la distribución del flujo en el dispositivo. Sí, eso es lo que ocurre en la realidad. Sí. Otro concepto que estudiamos es el concepto de inductancia mutua, donde básicamente está considerado el flujo producido por una bobina, pero que está enlazando a la otra. Es por eso que esta inductancia mutua básicamente considera la interacción entre dos circuitos o entre dos bobinas, ¿sí? La unidad siguen siendo los henrios para la inductancia mutua, ¿sí? Y se puede demostrar que la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2 es exactamente igual que la inductancia de la bobina 2 sobre la bobina 1, ¿sí? Estudiamos también la energía del campo magnético partiendo o tomando como analogía lo que pasaba en el campo eléctrico, en donde la energía del campo eléctrico, un medio de la integral de volumen de la densidad de campo eléctrico por la intensidad de campo eléctrico. Resultaba que en el campo magnético pasa algo similar, un medio de la integral de volumen de la densidad de flujo magnético por la intensidad de campo magnético, ¿sí? Asimismo, recordando la ecuación constitutiva, ¿sí? En donde B era h, ¿sí? Se podía simplificar un poco esta ecuación y nos quedaba un medio de la integral de volumen de h cuadrado o un medio de la integral de volumen de B al cuadrado sobre nu. ¿Por qué son más sencillas? Bueno, porque aquí estamos tomando solamente las magnitudes, ya no tenemos que resolver un producto punto entre B y h, sino solamente tomamos la magnitud de h o B y las elevamos al cuadrado, ¿sí? Y hacemos la integral de volumen, tal como lo hicimos en el ejercicio que acabamos de resolver. Bien, entonces, para finalizar, hablemos de los circuitos magnéticos, ¿sí? Los circuitos magnéticos son una simplificación, ¿sí? Una simplificación y asimismo una analogía de un dispositivo real que se basa o que basa su funcionamiento en campo magnético, ¿sí? Como el que vemos aquí. Aquí que tenemos un núcleo ferromagnético compuesto de varios materiales, de un material de permeabilidad nu sub 1, ¿sí? Otro material de permeabilidad nu sub 2, ¿sí? Y un tercer material nu sub 3. Sí, y para obligar o para hacer que dentro de este material circule flujo magnético en uno de sus extremos o en un lado
o en una de las columnas de este núcleo, se ha puesto una bobina. Esta bobina produce una fuerza magnetomotriz, ¿sí? Y a su vez produce un flujo magnético, que dependiendo de la corriente, este flujo magnético, por ejemplo, puede estar en este sentido. Y este flujo magnético circula dentro de este núcleo magnético, ¿sí? Entonces, esto es muy similar, ¿sí? O es el principio de funcionamiento de lo que es el transformador, ¿sí? Transformador de dos devanas. Veamos, básicamente es lo mismo que un transformador de dos devanados, como el que vemos aquí. Miren, aquí tenemos un transformador de dos devanados, ¿sí? Podemos ver que es lo mismo, ¿no? Un núcleo magnético y en este caso se tienen dos bobinas. Por lo tanto, el flujo magnético que produzcan estas bobinas va a circular dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el flujo magnético circula dentro de este núcleo? ¿Sí? Porque este núcleo usualmente está hecho de material ferromagnético, cuya permeabilidad relativa es alta. Entonces, estamos hablando de permeabilidad relativa que va desde puede ser de los 2000 hasta los 80.000. ¿Sí? Entonces, comparado con la permeabilidad relativa del aire, ¿sí? Sería 2000 o 80.000 multiplicado por nu sub 0, es decir, es 2000 veces o hasta 80.000 veces, ¿sí? Mejor conductor del flujo magnético que lo que es el aire, ¿sí? Por lo tanto, el flujo magnético circula solamente a través del material, es decir, prácticamente todo el flujo magnético que produce esta bobina va a circular dentro del material, ¿sí? Si adicionalmente asumimos que este flujo magnético se distribuye de manera uniforme a través del área transversal de este material, ¿sí? Llegamos a una analogía de lo que sucede con los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué tenemos en un circuito eléctrico real? En un circuito eléctrico real tenemos una batería, ¿sí? Por aquí aparecen los conductores de la batería y pueden llegar, por ejemplo, hacia una bombilla de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La batería produce una fuerza electromotriz que obliga a que la corriente circule dentro de los conductores, ¿sí? Y aquí en la bobina, ¿sí? Calienta en este caso la bombilla y produce luz, ¿sí? Y la corriente está continuamente circulando debido a la diferencia de potencial que produce la batería. ¿Por qué los electrones que se mueven, ¿sí? No se salen y empiezan a moverse por el aire? Bueno, básicamente porque la conductividad de los conductores, que pueden ser de cobre o de plata, ¿sí? Es muy alta. Entonces, básicamente todos los electrones permanecen dentro del material conductor respecto del aire, que es un material aislante prácticamente, ¿sí? Entonces, miren que toda la corriente está confinada al circuito eléctrico, ¿sí? Y a esto nosotros lo representamos como ponemos aquí una fuente de voltaje, ¿sí? Aquí asumimos una resistencia relacionada con el cable, una resistencia relacionada con la bombilla, ¿sí? Tenemos resistencia del cable, resistencia de la bombilla y por aquí circula una corriente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una idealización de algo real, de un circuito eléctrico real, lo hemos idealizado a través de un esquema que mantiene las mismas características físicas que tiene el circuito real, una fuente de fuerza de electromotriz, una resistencia que representa la resistencia real de los cables y de la bombilla y el paso de una corriente. Y a esto lo resolvemos. Bueno, decimos básicamente el potencial es la caída de potencial sobre la resistencia del cable más la caída de potencial sobre la resistencia de la bobina. O lo que es lo mismo, I RC más RB. Y listo, con esto resolvemos el circuito eléctrico. En el circuito magnético, si ustedes se fijan, está pasando algo similar. Tenemos una bobina que produce una fuerza magnetomotriz igual a NI, número de vueltas por corriente, ¿sí? Esta fuerza magnetomotriz produce un campo magnético H,
¿sí? Y dependiendo del tipo de material va a producir una densidad de flujo magnético B. Si este flujo magnético B pasa a través de un área transversal, entonces hay un flujo también magnético, ¿sí? Este flujo magnético puede pasar por el aire o podría pasar por el núcleo ferromagnético. ¿Por qué prácticamente todo pasa por el núcleo ferromagnético? Bueno, porque la permitividad de estos materiales, del Nu 1, Nu 2 y Nu 3, es muchísimo mayor que la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío, como les mencioné, es 2000 o hasta 80.000 veces más pequeña que la permeabilidad de estos materiales. Sí, entonces pasa lo mismo que los conductores. La conductividad del cobre o de la plata es varias órdenes de magnitud mayor que la conductividad del aire, que es prácticamente un aislante. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si la permeabilidad de estos materiales es tan alta, quiere decir que todo el flujo va por el camino de menor resistencia. En este caso, de menor resistencia al paso de las líneas de flujo magnético. ¿Sí? Si nosotros lo vemos de esa manera, prácticamente podemos representarla como un circuito, que lo llamamos circuito magnético, en donde la resistencia que presenta esta parte del circuito ahora la llamaremos reluctancia, ¿sí? Reluctancia magnética, y cada uno de los materiales que forman este circuito magnético tendrá su propia reluctancia, así como aquí había conductividad del material que forma los conductores, que sería la conductividad de la plata, ¿sí? En este caso puede ser la conductividad del wolframio, ¿sí? Que son distintas. Acá pasa lo mismo, la permitividad de cada uno de los segmentos nos definirá la reluctancia que tiene cada uno de ellos. Entonces, el equivalente en lo que el circuito eléctrico nosotros llamamos resistencia, acá va a ser lo que se denomina reluctancia. ¿Sí? ¿Y esta reluctancia qué mediría? Mide lo mismo que la resistencia. La resistencia mide la dificultad que pone el material para el paso de los electrones o de la corriente. Acá la reluctancia sería una medida de la dificultad que presenta el material al paso de las líneas de flujo magnético. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esta reluctancia? ¿Sí? La reluctancia es básicamente igual a la longitud sobre la permitividad del material por el área. ¿Sí? Entonces, la reluctancia nuevamente es una función de las características geométricas y del material que conforman, ¿sí? Esta parte del circuito. ¿Sí? Y finalmente hay algo similar a una fuente, que es la que está produciendo la corriente. Aquí hay una fuente de flujo magnético, que es lo que llamamos fuerza magnetomotriz. Aquí V era la fuerza electromotriz, aquí es la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Y la fuerza magnetomotriz es la que produce un flujo. Entonces llegamos a una idealización que es muy similar a lo que ocurre en un circuito eléctrico. Se están cumpliendo básicamente las mismas reglas. En el circuito eléctrico la corriente está confinada en los conductores, en el circuito magnético el flujo magnético está confinado a los conductores. Entonces podemos hacer una analogía entre las cantidades eléctricas y las cantidades que existen en un circuito magnético. Sí, y aquí está la analogía. En el circuito magnético nosotros tenemos lo que se llama el campo eléctrico, ¿sí? Que es o que no es más que el menos el gradiente del potencial eléctrico. Aquí en los circuitos magnéticos tenemos el campo magnético, que sería menos el gradiente del potencial magnético escalar. Entonces miren que aquí aparece la definición de potencial magnético escalar. ¿Y por qué lo utilizamos a este? Miren que el potencial magnético escalar solo se podía definir cuando la densidad de corriente vale cero. Miren lo que está pasando en un circuito magnético. La corriente circula por la bobina, pero dentro del núcleo o en el circuito magnético no existe corriente, solo existe flujo magnético. Entonces, prácticamente yo digo, a ver, si mi idea está analizar el campo magnético dentro de este núcleo, en este núcleo no existe corriente. Al no existir corriente, puedo aplicar la definición de potencial magnético escalar. ¿Sí? La diferencia de potencial o fuerza electromotriz no sería más que la integral de E.dl desde el A hasta B. Aquí el potencial magnético vectorial no sería más que la integral de H.dl desde A hasta B. Si H es constante, porque ¿cuánto vale H en este caso? Miren que esto es una bobina. ¿Cuánto vale H en una bobina? Y entonces, si quieren, básicamente una bobina es lo mismo que un solenoide.
¿sí? Sería NI sobre D, que no es más que un H en la dirección A sub N, ¿sí? Es decir, algo constante en una dirección definida. O lo que es lo mismo, esto se convertiría en un H de L con un H constante, se convierte en un H, la integral del dl desde A hasta B, que no sería más que la longitud que tiene el circuito magnético en ese lugar, o lo que es lo mismo H por L. ¿Sí? Tenemos también una densidad de corriente, que es la conductividad por el campo eléctrico. En el campo magnético tenemos la densidad de flujo magnético, que no sería más que nu por H, el análogo. Finalmente, la corriente es la integral de J.ds y aquí nos interesa el flujo, que no es más que la integral de B.ds. Entonces, la corriente, o más bien el flujo magnético, es el análogo a corriente en lo que son circuitos eléctricos. Pues finalmente tenemos que el potencial eléctrico también se lo puede calcular mediante la ley de Ohm, ¿sí? I por R. Y resulta que acá el potencial magnético escalar sería el flujo por la reluctancia, ¿sí? Y al final esto también es igual a H por L, o también N por I, ¿sí? Y finalmente la resistencia, que es longitud sobre conductividad por área, ahora en el caso del circuito magnético se convierte en longitud sobre permitividad por área, ¿sí? Entonces miren que tenemos exactamente las mismas magnitudes, tenemos un análogo en los circuitos magnéticos. Y por lo tanto, las mismas leyes que gobiernan a los circuitos eléctricos, ¿cuáles son las leyes de los circuitos eléctricos? La integral de E punto de L igual a cero, que no es más que la ley de mallas, ¿sí? Y también la sumatoria de, o más bien, sí, la integral, ¿se acuerdan? O que la sumatoria de las corrientes vale cero, que es la ley de nodos, ¿sí? Acá también se aplicaría. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense que la integral de h.dl, ¿sí? Es igual a la corriente encerrada. Como en este caso no hay corriente encerrada, acuérdense que estamos en un circuito magnético en donde J vale cero, esto se convierte en cero, o lo que es lo mismo, la sumatoria de los flujos magnéticos vale cero en un nodo, ¿sí? Es decir, hay ley de nodos, aquí también hay una ley de nodos, pero respecto del flujo. Acá es respecto de la corriente, acá es respecto del flujo. ¿Por qué? Porque el análogo de la corriente es el flujo, ¿sí? Y asimismo, la sumatoria de las fuerzas electromotrices aquí es cero en una malla. Quiere decir que si yo hago el sumatorio de los H.dl o los HI por los LI, también vale cero, que sería el equivalente a la ley de mallas, pero en un circuito magnético. Y básicamente todas las técnicas que han aplicado en circuitos eléctricos podrán aplicar aquí en circuitos magnéticos para resolver. Divisores de corriente, quiere decir que la misma definición va a ser ahora para divisores de flujo magnético, ¿sí? Conexiones en serie y paralelo de resistencias, aquí va a pasar lo mismo, va a haber conexiones en serie y paralelo de reluctancias. Entonces, miren, si aquí en un circuito eléctrico teníamos tres resistencias en serie, lo podríamos representar como una sola resistencia equivalente, sumando las tres. Aquí va a pasar lo mismo, si tengo tres reluctancias equivalentes, las sumaré a las tres y representaré como una sola reluctancia equivalente, ¿sí? De tres en serie. Bueno, estas son las leyes de las que les mencioné, ¿sí? Sin embargo, hay una pequeña, gran diferencia entre lo que es el circuito magnético y el circuito eléctrico, y es lo que se llama la curva de magnetización del material, ¿sí? En un material magnético, si nosotros miren, aquí tenemos H y aquí tenemos B, ¿sí? O lo que es lo mismo, aquí tenemos I y acá tenemos flujo. El comportamiento
de la corriente y el flujo o del campo magnético, bueno, en este caso la magnitud del campo magnético y de la densidad del flujo magnético no es lineal. ¿Por qué? Por la forma en cómo se magnetiza el material. En cambio, en los circuitos eléctricos, ¿qué pasaba? Circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, ¿sí? Si uno ponía por aquí corriente y voltaje, la relación me quedaba así, ¿sí? Y la pendiente de esto es la resistencia, ¿sí? Entonces, si ustedes toman una resistencia, ¿sí? Y ponen o varían el voltaje, ¿sí? La corriente o varían la corriente, ¿sí? El voltaje o la caída de tensión también varía y varía de forma lineal, ¿sí? En un circuito eléctrico siempre esto era lineal, ¿sí? Y es por eso que se aplica el principio de superposición. En cambio, en los circuitos magnéticos no ocurre eso, ¿sí? La relación entre el campo magnético y la densidad de flujo magnético es no lineal, ¿sí? Y acuérdense que la definición de inductancia decía que la relación entre corriente y flujo tenía que ser constante. Pero resulta que en la vida real, si yo voy subiendo la corriente en una parte del circuito o en una parte de la forma, cómo se comporta el material, esto se puede representar como una línea recta, ¿sí? Pero cuando ya entramos en esta zona que se denomina la zona de saturación, eso ya no ocurre. Sí, entonces, en la mayoría de los casos, con los materiales que llamamos ferromagnéticos, que son los que en general se utilizan para construir circuitos magnéticos, la característica es de tipo no lineal. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque representa un, un un desafío más grande poder resolver los circuitos cuando tenemos materiales no lineales, ¿sí? Entonces, en general, debido a que ustedes, por ejemplo, en este semestre han estado resolviendo circuitos eléctricos lineales, podríamos aquí intentar resolver con un circuito lineal. ¿Qué significa? Que tenemos que asumir que la permeabilidad, perdón, es constante, ¿sí? Y si la permeabilidad es constante, esto también es fijo, esto también se vuelve constante. Pero si ya el circuito magnético es no lineal, entonces habrá que aprender nuevos métodos para resolver circuitos no lineales, ¿sí? Como si ustedes tuvieran circuitos eléctricos no lineales. Y básicamente estos se resuelven de forma iterativa. Hay que estar continuamente dándole vueltas a la solución para poder definir cómo está funcionando el dispositivo. Sí, eso no lo vamos a estudiar ahora, con que entiendan primero qué es un circuito magnético, por qué algo real, un dispositivo real, lo podemos representar con una idealización, que es lo que llamamos los circuitos magnéticos, y que el funcionamiento de estos circuitos magnéticos se pueden resolver con técnicas similares a la de los circuitos eléctricos convencionales. Pero eso solamente ocurre cuando la permeabilidad es constante. ¿Sí? Finalmente, los circuitos magnéticos en general suelen funcionar con corriente alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la corriente varía a lo largo del tiempo, ¿sí? La magnitud de la corriente varía a lo largo del tiempo. Si la magnitud de la corriente varía a lo largo del tiempo, quiere decir que la forma como se magnetiza el material también varía a lo largo del tiempo, ¿sí? Ejemplo, si tenemos un material, tenemos este pedazo, un material cualquiera, ¿sí? Vámosle como que tuviéramos un un bloque de hierro, ¿sí? Y queremos magnetizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos construir una bobina alrededor de este, ¿sí? Y a través de esta bobina inyectar una corriente I. Esta corriente I, ¿qué hace? Que dentro del material aparezca un campo magnético H. ¿De qué valor? NI sobre D, en donde I es la magnitud de la corriente en el número de espiras de la bobina y de la longitud de la bobina. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Es que este H también va a ser variable en el tiempo, porque si la corriente varía de esta forma,
¿sí? Si esta es la corriente y varía de esta manera, H también va a variar de esta manera, ¿sí? Entonces, hagámoslo en un buen note. Que estamos hoy 03 08 2022. Básicamente magnetización. Magnetización. Curva de magnetización y saturación magnética. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un circuito magnético con corriente AC? ¿Sí? Entonces, nuevamente tenemos este material, un bloque de material magnético que puede ser, por ejemplo, que puede ser hierro. ¿Sí? Le ponemos alrededor de este, o construimos alrededor de este una bobina de n vueltas, y a través de este inyectamos una corriente I. Con esta corriente IAC comportándose de esta forma, ¿no? La corriente IAC es una corriente que se comporta así. Este es el tiempo, esto es IAC, ¿sí? Que es una magnitud variable, ¿sí? Que puede ser I pico por el seno de omega t. ¿Sí? Entonces miren que conforme pasa el tiempo, la magnitud de I crece hasta cierto punto, luego decrece, se hace cero, cambia de sentido, se llega a un valor máximo en sentido contrario, vuelve a decrecer, se hace cero y vuelve a cambiar de sentido para empezar a crecer y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta bobina arrollada en este material produce que dentro del material aparezca un campo magnético H, que es igual a NI AC sobre D en una determinada dirección que va a poner a sub n. Es decir, la magnitud de H, ¿cómo es? Es la magnitud de I multiplicada por N dividida para D. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la relación que exista entre N y D, ¿sí? H puede ser algo como esto. Asumiendo, por ejemplo, que N es mucho más grande que D, este sería el comportamiento de H, de la magnitud de H. Aumenta en un sentido hasta llegar a un punto máximo, luego disminuye, cambia de dirección, es decir, en determinado momento este H ahora vendrá hacia abajo, ¿sí? Y va haciendo este proceso. Si eso ocurre, ¿qué le pasa al material? Acuérdense que este material, ¿sí? Yo voy a coger un volumen diferencial de este material y lo voy a dibujar por acá. Este material, y eso ya lo estudiamos en algún momento, internamente tiene átomos, ¿no es cierto? Y estos átomos tienen lo que nosotros llamamos momento dipolar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos momentos dipolares van a irse moviendo o rotando conforme sea el campo magnético, ¿sí? Y acuérdense que estos momentos dipolares inicialmente están todos ubicados al azar, ¿sí? Es decir, unos a un lado y otros a otro, ¿sí? De manera tal que cuando no hay campo magnético, estos están ubicados de tal manera que el sumatorio total de ellos da cero. Es decir, si yo grafico o si yo construyo un gráfico en donde pongo cuánto vale el valor de H por un lado y cuánto vale el valor de B por otro, en donde B, acuérdense, era nu sub 0 H más M, en donde M es la magnetización, que es una medida de cómo estos se están alineando, ¿sí? Entonces, inicialmente, cuando no existe campo magnético H, ¿sí? Este está en cero. No hay nada. ¿Por qué? Porque existen, pero como todos están al azar, el sumatorio de ellos vale cero. No hay magnetización. Una vez que el valor de la corriente empieza a crecer, ¿sí? Por ejemplo, llega a este punto, también aparece un campo magnético H en una determinada dirección.
Si existe un campo magnético H, por ejemplo, en esta dirección, ¿qué quiere decir? Que estos empiezan ya a alinearse, la mayoría en una misma dirección, ¿sí? En la misma dirección de H, haciendo que la magnetización aumente. Por lo tanto, B aumenta, es igual al valor de H más la magnetización de todos estos momentos dipolares que ya se alinearon en este sentido, ¿sí? Es decir, esto crece de esta manera, va creciendo. ¿Hasta dónde? Sí, llega a un punto en el que el valor de H ha crecido, pero ya la magnetización no aumenta. ¿Por qué? Porque si todos estos momentos dipolares ya apuntan a un solo lado, ¿sí? Ya no van a haber más momentos dipolares que mover en la misma dirección que H. ¿Qué quiere decir? Que un crecimiento de H ya no se ve acompañado con el mismo crecimiento de M. Por lo tanto, esta curva empieza a aplanarse. A pesar de que H va a seguir creciendo, B ya no crece porque esta parte de aquí ya no crece, ¿sí? Llegan hasta un punto, ¿sí? Este punto es el que se denomina saturación. Cuando ya el valor de B o el aumento de H no se ve acompañado por un aumento de M, quiere decir que el material ya está saturado, o lo que es lo mismo, todos los momentos dipolares de los átomos que conforman ese material ya están apuntando o alineados en la misma dirección del campo magnético H producido por la bobina. Pero después, cuando la corriente ya empieza a disminuir, el valor de H también empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, el valor de H empieza a disminuir y estos que inicialmente estaban en una sola dirección ya empiezan también un poco a relajarse, en el sentido de que algunos seguirán apuntando hacia acá, pero tal vez uno de ellos ya empezó a apuntar hacia allá, tratar de regresar a su posición original. ¿Qué quiere decir? Que B ahora empieza a decaer. ¿Sí? Empieza a decaer. Resulta que en algún momento H se hace cero, que es cuando la corriente pasa por cero, el valor de H se hace cero. Pero aún cuando H se haya hecho cero, algunos quedaron todavía apuntando en la misma dirección de H, que quiere decir que existe una magnetización. Es decir, hay un valor remanente de magnetización, o lo que es lo mismo flujo magnético. Y el proceso se repite en el otro sentido, ¿sí? Es decir, ahora venimos hacia acá hasta que se sature el material, ¿sí? Y se forma esto que se llama el lazo de histéresis, ¿sí? Entonces, este lazo de histéresis ocurre con corriente alterna. Con la corriente alterna sigue dando ciclos varias veces. Este lazo se va cerrando varias veces a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto es lo que se llama el lazo de histéresis, que ocurre solamente cuando opera con corriente alterna. Cuando opera con corriente continua, ¿qué pasa? Bueno, aparece en cambio esta curva de magnetización. ¿Por qué? Porque la corriente continua, acuérdense que es en una sola dirección. Entonces, aumento la corriente en esa misma dirección y crece. ¿Sí? Y tenemos el lazo de histéresis y la curva de magnetización. Y ahora ya entienden por qué este no es lineal, por qué no es una línea recta. Porque llega un momento en que todos los momentos dipolares ya están alineados, el material está saturado y a pesar de que yo aumente el valor de H, el valor de B ya no crece porque la componente de magnetización ya no puede seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo típico? Lo típico es que los fabricantes te dan la característica del material. Te dicen, a ver, para el hierro, esta es la característica. Para el, no sé, para el hierro dulce, que es un tipo de hierro, una característica de este tipo. Y si tienen un material de muy alta permeabilidad, bueno, les van a decir la característica es algo así. Listo, entonces este es hierro, este es acero al silicio y este es hierro dulce. ¿Sí? Y les van a dar las características. Entonces, dependiendo del núcleo que ustedes utilicen, tendrán que conocer la característica del material para resolver el circuito magnético. ¿Sí? Y bueno, las configuraciones de los circuitos magnéticos existen muchas, ¿no? Una de ellas es cuando existe un espacio de aire entre el núcleo magnético. ¿Sí? A estos espacios de aire se lo denomina entrehierro. ¿Sí? Otra opción es que el núcleo esté formado por varios materiales o también puede existir, ¿sí?
más de 2 bobinas en un solo lado, que quiere decir que hay 2 fuentes de fuerza magnetomotriz, o la configuración misma del núcleo, ¿sí? Puede dar lugar a que el flujo magnético se distribuya a lo largo del circuito. Cuando existe esta distribución de flujo magnético, es similar a lo que ocurre en los circuitos eléctricos, en donde el flujo o la corriente eléctrica se divide en diferentes resistencias. Entonces, miren, en un circuito eléctrico, ¿qué pasa si yo pongo una fuente de voltaje? ¿Sí? Y pongo aquí una resistencia y luego pongo otra resistencia acá y otra resistencia acá. Esta corriente de aquí se divide una parte por acá y una parte por acá. Aquí está pasando lo mismo. Tengo flujo magnético que ahora una parte tiene que ir por acá y otra parte debe ir por acá. Entonces el flujo magnético se está dividiendo. ¿Qué quiere decir? Que el equivalente de este dispositivo es un circuito magnético que tiene esta misma característica. Sí, y entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer un divisor de flujo magnético y determinar los valores de cada uno de los flujos 1 y flujo 2. Si conozco el flujo total. O puedo hacer el paralelo de estas dos reluctancias y encontrar el flujo total después. Diferentes técnicas que ustedes pueden aplicar. Sí, bien, entonces los circuitos magnéticos son la base del funcionamiento de prácticamente todos los elementos que conocemos. Como ya hemos visto, el transformador es un tipo de circuito magnético, núcleo y 2 bobinas, ¿sí? Podemos tener transformadores de 3 devanados, que son los transformadores trifásicos, 3 bobinas y un núcleo con 3 columnas, ¿sí? De hecho, los mismos motores siguen el mismo principio, ¿sí? ¿En qué consiste un motor, no? Un motor básicamente tiene un devanado y un núcleo magnético en el estator y un devanado y núcleo magnético en el rotor. Es decir, es también un circuito magnético, solamente que aquí una parte rota y otra parte está fija, mientras que en el transformador ambas partes están fijas. Sí, es decir, podemos aplicar también principios de funcionamiento de los circuitos magnéticos. Miren, aquí tenemos una parte o un circuito magnético, un núcleo magnético en el estator y un núcleo magnético en el rotor, ambos con bobinas. Entonces, miren, en esta obviamente el circuito magnético es un poco más complejo, ¿no? Sí, pero siguen teniendo varias bobinas, entonces tendrán varias fuentes de fuerza magnetomotriz tanto en el rotor como en el estator. Sí, bien, ¿qué nos queda por revisar? Nos queda por revisar cómo utilizaríamos el programa FEM, ¿sí? Para analizar circuitos magnéticos. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Cuál ejemplo? Tomemos algo que ya hemos analizado, ¿sí? Hemos analizado en la clase anterior, analizamos 27, el 0, ¿dónde estaba el 0208? Ya, miren que en la clase anterior analizamos un toroide, ¿sí? Entonces podríamos simular este toroide en FEM y determinar cuánto vale el campo magnético, ¿sí? Entonces, nuevamente, tomemos el mismo toroide. Control C. Que haga más rápido. Uso de FEM. Magnetostática. Ya. Profe, Entonces, sí. sí, disculpe, una pregunta antes de seguir avanzando. Eh, eh, Perdón, la cámara. Sí, respecto al momento de que dijo en corriente continua de H y B, estos mantienen relación, es decir, aún existiría momento dipolar. O sea, si aumenta o disminuyera H, ¿también le afectaría a B o ya sería completamente diferente? Eso no me quedó muy claro. Externa. Ya. Acuérdense que los momentos dipolares es una característica de la materia, es una característica de los átomos. Todos los átomos tienen momentos dipolares, ¿sí? Entonces siempre se van a ver afectados por el campo magnético. Ahora, ¿cómo es el campo magnético? Bueno,
Con corriente alterna el campo magnético es variable en el tiempo y con corriente continua el campo magnético es constante en una sola dirección. Con corriente alterna varía la magnitud y la dirección a lo largo del tiempo del campo magnético. ¿Sí? De ahí, muchas gracias. Ya, entonces miren, tenemos esta bobina que tiene un radio interno, un radio externo y una altura que lo vamos a llamar H. Y adicionalmente puedo tomar un núcleo que tiene una determinada permitividad relativa y obviamente cuánta corriente le voy a poner. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo representar en FEM? Entonces, recuerden qué es lo que hace FEM. FEM necesita básicamente que le den la geometría, las características de los materiales y en este caso la corriente, si es que estamos hablando de circuitos magnéticos. Entonces, hay varias formas de ver a este circuito magnético, ¿no es cierto? Una forma sería una vista superior. Sí, ya esto ya habíamos hecho en el ejercicio, de hecho. ¿Cuál sería la vista superior de este circuito magnético? Bueno, básicamente sería nuevamente el radio interno, ¿sí? El radio externo, algo así como esto, ¿no? Entonces tendríamos por aquí, si lo vemos desde arriba, esto sería el R interno. Por aquí tendríamos el R externo, ¿sí? ¿Qué más tendríamos? Tendríamos los lados de la bobina, ¿no? Es decir, en el sentido de que aquí estarían los conductores que forman la bobina. Esto es un lado de la bobina, ¿sí? Y por aquí tendríamos el otro lado de la bobina, ¿sí? El lado correspondiente de estos, ¿cierto? Este sería el otro lado de la bobina. Ya, aproximadamente así. Si la corriente por aquí está entrando, quiere decir que si vemos desde arriba, por aquí la corriente ingresaría. Y hagamos cruz como que la corriente ingresa. Y por el otro lado la corriente estaría saliendo. ¿Sí? Porque miramos desde arriba, vemos que en este lado la corriente entra y por el lado de acá la corriente sale y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta sería la representación. Esta sería la corriente I. Obviamente tenemos n vueltas, ¿sí? Es decir, por aquí deberían haber n lados que están mirándose desde afuera y n lados mirándose desde adentro. Y tendríamos la permitividad de este núcleo, ¿cierto? Que sería el nu sub r. Nosotros sabemos que aquí existe una profundidad h, ¿sí? Como lo estamos viendo desde arriba, sabemos que este va hacia adentro, metiéndose la pantalla, una profundidad h. Esta sería una vista superior. ¿Qué otra forma de verlo? ¿Sí? Otra forma de verlo sería una especie de vista lateral. ¿Qué quiere decir con una vista lateral? Es decir, si lo cortamos con un plano, ¿sí? Un plano que lo corte a este, ¿no? A lo largo, digamos, ¿sí? ¿Qué veríamos? Veríamos los dos lados nada más. Veríamos este lado de aquí. Control Z. Dámelo, bueno. Veríamos básicamente en un lado de la bobina, el otro lado de la bobina, ¿sí? En donde nosotros tendríamos que desde aquí hasta acá está el radio interno, ¿sí? Y desde aquí hasta acá está el radio externo. ¿Qué más? Bueno, aquí sí podríamos ver esto de aquí, sería el valor de H. Y ahora, ¿cómo veríamos a la bobina? Bueno, la bobina tendría que ser un conductor, ¿no? Que viene así, da la vuelta y sigue hacia acá, ¿sí? Y este tiene una corriente I, ¿sí? Y la misma historia del lado de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que ver algo así, ¿no? Esto es la corriente.
Esto sería la corriente I. Y obviamente aquí tendríamos que esto es un material mu sub R. Sí, estas serían las dos vistas que se me ocurren. Otra vista. Básicamente eso es lo que podríamos ver, ¿no? Entonces, ahora en FEM, tenemos que escoger cuál de ellas hacerla, ¿no? Si hacemos la vista superior, en FEM, tendríamos que utilizar un problema planar, ¿sí? Porque conocemos cuál es la profundidad. Y si utilizamos la vista lateral en FEM, tendríamos que utilizar un problema axisimétrico, ¿sí? En donde este de aquí sería el eje de simetría, ¿sí? Este sería el eje. Y básicamente lo que tenemos que hacer es graficar esto, y allí el programa lo rota y forma el toroide, ¿sí? Listo, entonces hagamos rápidamente FEM. Este de vista superior, sí, ustedes lo van a encontrar en el aula virtual. Hay un enlace ahora que dice uso de FEM. Está ya resuelto. Hagámoslo para esta vista y veamos qué obtenemos. Sí, observamos qué obtenemos. Démosle valores, ¿sí? Para utilizar FEM, démosle que el R interno es igual a, no sé, a 4 centímetros. El R externo es igual a 5 centímetros, un centímetro, hagámosle. ¿Sí? Y el H es igual a 1 centímetro. ¿Ya? El material nu sub R o el nu está relacionado con un acero M15, ¿sí? ¿Y qué más me haría falta? Hay una corriente I de 10 amperios, pongamos, ¿sí? Y esta está con un conductor AWG 12, digamos. Listo, entonces, ¿cómo haríamos esto? Bien, entonces empezamos con FEM. Es la misma historia, ¿no es cierto? Creamos un nuevo problema. En este caso, el problema que vamos a utilizar es el problema de tipo magnético. Entonces le ponemos problema magnético. Tenemos que definir el tipo de problema. Vamos a utilizar un problema axisimétrico expresado en centímetros, ¿sí? Y esto, importante, la frecuencia. Estamos en magnetostática y el tipo de corriente que vamos a utilizar es corriente continua. ¿Cuál es la frecuencia de la corriente continua? 0. ¿Sí? La corriente continua no varía con el tiempo. Mientras que si tuviéramos un problema con corriente alterna, aquí tendríamos que poner la frecuencia de la corriente que tratamos de analizar. Si fuera una corriente como la que tenemos en nuestros hogares, es corriente de 60 Hz. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un caso de corriente continua. Y básicamente eso tendríamos que indicar aquí. ¿Sí? Para entender más fácilmente, ¿sí? Si nosotros ponemos a este como eje axisimétrico, ¿sí? Tendríamos R y aquí tendríamos el valor de Z. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es dibujar básicamente estos cuatro, ¿sí? Y darles valores, ¿no? ¿Cuánto sería en R? En R esto tendría que ser 4 y en Z lo vamos a hacer a 1, ¿sí? Esto sería 5, 1, aquí tendríamos 4, 2 y aquí tendríamos 5, 2, porque H vale 1 centímetro. Entonces sería aquí, a ver, 4, no, en X 4, 2, 5, 2, sí, 1 más 1, 2,
1 más 1, 2, y aquí tendríamos 4, 4, 5, 5. Radio interno 4 y radio externo 5. Bien. Entonces, miren, aquí nos da los valores, ¿no? Está expresado en centímetros: 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2. Ya tenemos nuestros 4 puntos. Los vamos a unir. Listo. ¿Qué nos hace falta adicionalmente? Nos hace falta definir cómo iría la corriente, ¿sí? Para definir la corriente, ¿sí? Miren que hay algunas formas de hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo en forma de circuitos, ¿sí? En donde nos dice si es un circuito paralelo o un circuito serie y la corriente que lleva, ¿sí? O también lo podemos hacer en forma de puntos, ¿sí? En donde aquí, bueno, aquí ni siquiera me deja poner. ¿Sí? Básicamente tendríamos que definir puntos en donde ingresa o baja la corriente u otra propiedad utilizando límites, ¿sí? Property, en donde los tipos de límites sería de tipo mixto, de tipo mixto. Por ejemplo, aquí tendríamos que definir los valores de los coeficientes, ¿sí? Y con valores definidos, ¿sí? Para fronteras tipo campo magnético, ¿sí? Bueno, aquí hay imágenes, periódicos, antiperiódicos, entre hierros, ¿sí? Parámetros basados en el efecto piel, básicamente, ¿sí? O el tipo normal, ¿sí? Que son los valores que tendría la función o el vector potencial magnético escalar, vectorial, perdón, en esas fronteras. Em, en este caso, ¿cómo haríamos? Si queremos indicar que la corriente está en este sentido. No creo que me quede como boundaries, como puntos. Especificar potencial magnético o especificar puntos de corriente. Ya. Entrando, saliendo. Ya. Bueno, aquí hay una cuestión interesante porque en general, ¿sí? Lo que hace FEM es, si nosotros tenemos, por ejemplo, este circuito, nosotros le indicamos cuántas espiras tiene y si la corriente ingresa o la corriente sale. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros miramos de esta forma, ¿sí? La corriente no ingresa ni sale, sino que la corriente viene en esta dirección, luego baja, va hacia acá o sube, ¿sí? Ese es básicamente el tema. Entonces, ¿cómo indicarle, en este caso, que la corriente no está ingresando, sino que la corriente tiene esta dirección? Ahí estaría lo complicado, ¿sí? La otra opción es hacerlo de forma, de forma de vista superior, ¿sí? Entonces, voy a mostrar. Miren que de vista superior no hay ningún inconveniente, ¿sí? Básicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner un problema planar en donde tenemos el tipo de material. Aquí está el M15. En el centro de nuestro toroide tendremos aire, en la parte externa aire.
¿sí? Y aquí podemos definir la corriente, ¿sí? Miren qué se ha hecho, ¿sí? Básicamente, lo que estamos viendo es el núcleo y aquí a los alrededores deberían ir los conductores. Entonces, para facilitar la solución del problema, ¿sí? En vez de considerar conductores, se ha considerado como que hay aquí una corriente superficial que está entrando de un lado y dicha corriente superficial ahora está saliendo por el otro lado. Es decir, en vez de ponerme a dibujar conductor a conductor, que sería un trabajo que tomaría mucho tiempo, pero que sería la mejor, digamos, la modelación más exacta del problema, más bien se hace una aproximación en donde esto es como una hoja de corriente, ¿sí? Donde se tiene una cantidad de corriente que ingresa de un lado y una cantidad de corriente que sale del otro lado. Entonces, eso es lo que está simulado acá, ¿sí? O lo que está representado acá. Miren que este circuito, ¿sí? Este circuito, este circuito tiene un alambre de tipo 16 AWG, ¿sí? Y tiene menos 250 vueltas, ¿sí? En dirección entrando, ¿sí? Es decir, la corriente ingresa por acá. Y por el otro lado, en cambio, tenemos las mismas 250 vueltas del circuito, pero en dirección saliendo, ¿sí? Entonces, en este caso es sencillo verlo de esa forma. Y básicamente la solución nos va a mostrar lo que estamos tratando de resolver, ¿sí? Entonces, miren qué se tiene aquí. Ya. Entonces, si yo dibujo las líneas de B, las más pequeñas, sí, sí, parecen más pequeñas. 0.75. Listo, veamos la densidad de flujo magnético. Vamos, ok. Low density plot. Ok. Entonces, miren, básicamente, ¿qué miramos? Miramos que el flujo magnético está en la dirección, ¿sí? En A sub phi, que es lo que esperábamos. Básicamente, no hay flujo magnético externo, es decir, todo queda confinado dentro del núcleo del toroide. Sí. Y las líneas de flujo, si queremos ponerlas, ¿sí? Están todas dentro del núcleo. Es lo que se esperaría de un toroide. Y claro, podríamos inclusive determinar su magnitud, ¿no? Vemos que H tiene un valor de, bueno, H aproximadamente en el centro, 440 amperios sobre metro. Y si quieren podemos hacer un gráfico de eso, ¿no? Partiendo desde aquí hasta acá. Eh, mm, ya, hasta acá. Ya, ahí podemos ver. Sí, entonces hagámosle la magnitud de H. Sí, entonces miren, tiene, bueno, un valor de H, bueno, es que no sé, no puedo tomarle. Quiero tomarle un momento, ¿sí? Para tratar de hacerlo. Bueno, ya, hasta ahí veamos. Bueno, pongámosle B. Ok. Sí, miren, entonces vale 0. En el centro prácticamente es un valor constante y luego vuelve a caer a 0.
sí, que es lo que nos está diciendo la teoría, ¿no? El valor de B, nu sub 0, NI sobre D. NI son constantes y D también es constante, entonces el valor prácticamente se hace constante. Digo prácticamente porque varía un poquito dentro. ¿Sí? Podemos calcular inclusive la energía. ¿Sí? Podríamos calcular, por ejemplo, el flujo sobre corriente, es decir, la inductancia de este circuito 0,34, y ustedes lo pueden comprobar luego con la inductancia de lo que obtendrían aplicando la fórmula que hemos derivado para este toroide de sección cuadrada. ¿Sí? Inclusive, debido a que le hemos puesto el tipo de conductor, se puede encontrar la caída de voltaje en la bobina, ¿sí? Y también se podría inclusive calcular la energía total almacenada en el núcleo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tendríamos energía del campo magnético. ¿Cuánto sería? ¿Sí? Nos da 0,45 joules. Nos podría calcular. Entonces, con eso la energía del campo magnético. Se podría calcular inclusive el flujo, ¿no? ¿Cuánto es el flujo magnético de aquí hasta acá? ¿Sí? Que es B punto N, el flujo promedio, 3,4 miliwebers. ¿Sí? El valor promedio de B, 1,37 teslas. Y eso ustedes también lo pueden calcular en función de las fórmulas que hemos desarrollado. ¿Sí? Ahora sí, volviendo al caso que nos corresponde, que es uno que es complicado, ¿no? ¿Cómo resolver para este caso? ¿Sí? Entonces, em, simplemente tenemos ya la definición del circuito magnético, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Tratar de definir centro horizontal, horizontal, centro horizontal. 5. Nos queda así un poco raro. Tendríamos que definir la corriente. Bueno, definamos primero los materiales, ¿sí? Librería de materiales, bueno, pues vamos a tener aire, que va a estar alrededor de la bobina. Vamos a tener material magnético acero M5, M15. Aquí está el material magnético M15. ¿Sí? Y tenemos a cada uno de ellos. Este va a ser aire. Este sería aire. ¿Sí? Y sería, este sería acero M15. ¿Sí? Em, y lo que me preocupa es cómo defino la corriente. Veamos, entonces tratemos de crear algún circuito, ¿sí? Un circuito serie. Mira aquí los criterios. Y a esto le podré poner eso. Veamos. Segmento propiedad igual 0. Sí, no me queda. Interesante, ¿cómo le pongo? Voy a poner un circuito 1.
No, no hay cómo. Sí, en este caso no le encuentro la forma de tratar de representar el problema de esta manera, sí. Sí, simétrico. Habría que trabajar y buscar si es posible representar a la corriente de esta manera o cómo representar que el campo magnético ahora está en esta dirección, H. Sí, porque la corriente entrando y saliendo solo la podemos representar de esta forma. Entonces, esta forma de representar a la corriente tal como está construida la bobina, ¿sí? No sería posible. Una alternativa sería, ¿qué pasa si ustedes bueno, miran desde el centro, ¿no? O sea, miren, si yo tuviera una vista que me permita dar la vuelta, ¿sí? Mirar hasta este punto e ir dando la vuelta alrededor de esto, ¿qué me dirían? ¿Qué verían? Bueno, verían básicamente algo como esto, ¿no? Sí, verían una línea recta con corrientes en el lado de arriba, ¿sí? Solamente por aquí, corriente entrando, por ejemplo, y desde el lado de abajo, corriente saliendo. ¿Y el flujo, cómo tendría que ir? El flujo tendría que ir en una sola dirección, ¿no? Tendría que ir así. Si aquí está, bueno, si aquí está entrando, bueno, a ver, esto es sale y esto es entra. Si aquí sale, bueno, y acá entra. Sí, tendría razón, tendría que verse algo así, ¿no? Que al final lo que estoy haciendo es mirando desde este punto, recorro y regreso al mismo punto, ¿sí? Y si lo veo desde adentro, se convierte en una línea recta, ¿no? Con conductores en la parte superior y conductores en la parte inferior. Esta sería otra forma de verlo, ¿no? Que sería básicamente como ver un toroide, perdón, un solenoide, ¿sí? Sería básicamente ver un solenoide visto desde la parte central. Pero esta representación, esta vista lateral, tal como está ahora el programa, me parece que no es posible, ¿sí? Con todo esto quedaría por analizar, ¿sí? Entonces, voy a revisar si es que es posible hacer esta modelación en FEM. Me parece que no hay cómo. De todas maneras, ustedes también pueden realizar lo mismo, ¿sí? Tratar de investigar si es posible representar a la corriente de esta forma en el programa FEM, ¿sí? Eso les quedaría como trabajo de investigación para ustedes, ¿sí? Para entender si eso es, si se puede hacer esa representación, ¿sí? Entonces, más bien, ténganlo en cuenta, ¿sí? Y traten de buscar en internet si es que podemos hacer esa modificación o esa representación. Bien, quedemos hasta ahí. No, no, no les aumento nada más. No se olviden, la próxima clase empezamos un nuevo tema, ¿sí? La próxima clase empezamos con el tema de campos variantes en el tiempo, ¿sí? En donde, bueno, básicamente vamos a revisar primero la cuestión de la ley de Faraday, ¿sí? Especialmente cuando tenemos conductores en movimiento y un campo magnético variable en el tiempo, cuando tenemos conductores estáticos, ¿sí? Y posteriormente lo que es la corriente de desplazamiento. Utilizando eso podemos definir ya las ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo, ¿sí? Y básicamente estaríamos ya
en la antepenúltima, en el antepenúltimo tema antes de terminar la materia. Sí, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, quedamos hasta ahí. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. A ver, veamos. Edison. Sí, Inge, ¿cómo va? Buenos días. Ayer traté de revisar un ejercicio de los apuntes y no tuve acceso. ¿Me podría ayudar con eso, por favor? De los apuntes en el aula virtual. Sí, en el OneNote me decía que no tengo permiso para ingresar los apuntes de OneNote. Ya, a ver, déjame ver un momento si lo puedo de una vez arreglar. No entiendo cuál es el problema. Y 3, 4, 2. A ver, a ver. A ver, aquí en el chat voy a compartirles nuevamente el, el link para el enlace, ¿sí? Entonces, por favor, los que no pueden ingresar, intenten en este momento con ese link y me indican si es que pueden revisar o no. No, Inge, dice acceso denegado. El correo no dispone de permisos para obtener acceso a este recurso. Era lo mismo que sumaba ayer. Ahora, ¿cuál será el tema? Ujú. A ver, veamos. Creo que ya debería. Ya, a ver, a ver. Santillán Almeida. Ya, te envío un email, Edison. Revísale y me indica si funciona. Tamia dice lo mismo, sí. Revisen en su correo electrónico si les ha llegado el enlace y traten de ingresar. Profe, yo ayer mismo ya podía ingresar.
Listo. ¿Alguien más que tenga problemas para revisar el documento compartido? El OneNote de la clase. Listo. Bien, entonces, si no hay nada más, no hay más problemas, quedamos ahí, ¿sí? Nos encontraríamos el próximo martes para empezar el siguiente capítulo y como les mencioné, el miércoles sería la prueba de los temas 7 y 8. Eso sería todo, que pasen bien. Nos encontramos el próximo martes. Hasta luego, Inja, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ahora, Gracias, hasta luego. Bien.